Comenzamos con la clase. ¿Se escucha bien? Bárbaro. Hoy es la primera clase de SPI que vamos a tener. Bueno, en este curso vamos a tener también dos parciales como radioprotección. Por el momento vamos a tener los martes. Después creo que tenemos alguna clase un miércoles. Ahora de memoria no me acuerdo, pero algo de eso vi en la planilla, que por ahora tenemos compartido con anatomía los martes. ¿Qué más? Bueno, es esta materia que se llama Sistema de Procesamientos de Datos 1, después van a tener como la segunda parte en el segundo semestre, ¿tá? Que también la doy yo a la segunda parte. Básicamente de lo que vamos a hablar en esta materia es de cómo están compuestos los equipos que usamos, eh, toda la parte física de lo que es la radiología, todo lo que es también un poco de historia de lo que es la radiología, y bueno, básicamente eso, ¿tá? Ahora en la clase de hoy vamos a ver cómo está compuesta la sala de rayos, ¿está? Y cómo está formado el tubo. Bueno, acá tienen una sala de rayos que tiene como lo fundamental, que es el equipo de rayos en sí, que está compuesto por la consola del operador, que vamos a ver lo que es, el tubo de rayos X, que ya lo venimos nombrando en radioprotección bastante, y después tenemos el generador radiológico, que vamos a ver también qué es. Obviamente que después vamos a necesitar la camilla o el soporte de pared, pero son como los accesorios. Lo más importante para el equipo de rayos es la consola, el tubo de rayos y el generador radiológico. Bueno, algo importante es la producción de los rayos X, pues si no tenemos rayos X, no vamos a sacar ningún tipo de estudio, ni ninguna placa, ni radiografía, ni nada. A menos que estemos en el resonador que utiliza, que después vamos a ver cómo es que forma la imagen, que no utiliza rayos X. Si no tenemos producción de rayos X en esa sala, no vamos a hacer nada. Entonces, en la consola, que sería como el comando o donde le damos las órdenes al equipo, no sé si me escuchan y me siguen, si se entiende. Está. Bueno, hay algunas fotos que obviamente depende la marca y qué tan nuevo sea el equipo, va a ser más lindo de ver. Y bueno, por ejemplo, de acá, yo no sé si a ustedes se les agranda la imagen, ahora como yo la agrandé. Sí, sí, agrando. Ven que esas perillitas son del año de, no sé, María Castaña. Bueno, ese es viejazo. Después tenemos el de arriba, que es más nuevo, bastante más nuevo. Y después de los más nuevos es ¿tá? Que ahí podemos poner varias cosas, ¿tá? ¿Para qué son todos esos botones? Bueno, vamos a tener lo principal, que va a ser la cantidad de rayos X por el tiempo, que ya habíamos estado hablando que es el miliamper por segundo, y después tenemos el kilovoltaje, que ahora vamos a ver lo que es. Y alguna cosita más que después la vemos, pero no quiero marear, ¿tá? Y acá tenemos otro que también es medio viejo. Pero bueno, no importa la forma, ni la marca, ni qué tan nuevo sea, sí quiero que entiendan que ahí en esas consolas vamos a manejar nosotros lo que vamos a hacer con el tubo. ¿Qué parámetros le vamos a indicar? ¿Cuánta cantidad de rayos X vamos a utilizar? ¿En cuánto tiempo? Y bueno, ¿cómo es que va a trabajar el tubo de rayos? ¿Tá? ¿Qué es lo que va a pasar adentro del tubo de rayos? Bueno,
¿Qué es lo que nos importa de los valores que le llamamos técnicos? No sé si hablaron algo ya con Andrés el viernes de miliamper o kilovoltaje. No. Está. Bueno, a nosotros nos va a importar formar una imagen que tenga valor de diagnóstico. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, si es un tórax o es una mano o es un abdomen, o si es un niño o una persona adulta, ¿tá? Vamos a elegir, en realidad no es que la elegimos, sino que la vamos a calcular una cantidad de técnicas. ¿Qué forma la técnica? Bueno, ya les dije, el tiempo que vamos a estar irradiando, la cantidad de rayos X y la diferencia de potencial que va a haber adentro del tubo de rayos. Después vamos a ver para qué sirve cada cosa. Pero lo importante es el número de rayos X, que se va a expresar en miliamper, por los segundos que vamos a estar irradiando esa cantidad de rayos X. Y después lo que nos importa es la diferencia de potencial o kilovoltaje, que ese valor o ese valor, que es el kilovoltaje, nos va a dar cuánto podemos llegar a atravesar al paciente. No es lo mismo atravesar un niño chiquito de 2 años que atravesar una señora mayor adulta con un poquito de panza. No es lo mismo. En el abdomen. No es lo mismo hacer una mano que hacer un hombro, por ejemplo. ¿Tá? Entonces va a depender de lo que vayamos a hacer, del tipo de paciente, de también lo que quieramos como prioridad, si es la calidad de imagen o la radioprotección, cuánta cantidad de técnica le vamos a dar. Bueno, ¿qué es la técnica? Es el número de rayos por la cantidad de segundos que vamos a estar irradiando y el kilovoltaje, que es la capacidad de penetración de las estructuras. Mientras más grueso sea el paciente o la estructura que vayamos a irradiar, más kilovoltaje le tenemos que dar. ¿Eso se entiende? Porque vamos a tener que atravesar más espesor. Entonces, vamos a tener que tener más kilovoltaje. El kilovoltaje depende del espesor que tengamos que atravesar. La cantidad de rayos X va a depender de lo que quieramos ver o, o de la densidad de lo que vayamos a atravesar. No es lo mismo atravesar eh, órganos, que por ejemplo los del abdomen, yo qué sé, em, los intestinos, la vejiga o lo que sea, que atravesar hueso, como es en la columna lumbar. Es mucho más duro, ¿tá? Es otra densidad. ¿Se entendió eso? Lo explico de vuelta. No se entendió. Bien. Entonces, ¿qué es lo básico que vamos a controlar en la consola que vamos a tener? Es el encendido y el apagado del equipo. ¿Cuánto miliamper por segundo vamos a utilizar? Que el miliamper es la carga, la cantidad de rayos X, y los segundos, bueno, el tiempo que vamos a estar irradiando esa cantidad de rayos X. Después tenemos la selección de el kilovoltaje, que es cuánto vamos a atravesar al paciente, cuánto espesor tenemos que atravesar. Bueno, según la cantidad de espesor, vamos a tener más o menos kilovoltaje, ¿tá? Eso lo elegimos. Después tenemos el interruptor de exposición, que es para cuando nosotros vayamos a hacer el disparo, es el botón ese que hacemos el disparo de rayos X para hacer la placa o lo que sea. Y también podemos controlar desde la consola, a veces, depende del equipo, la marca o lo que sea, si utilizamos Buki o no. ¿tá?
hay equipos que ustedes, por más que pongan el chasis adentro de la rejilla, digamos, si ustedes activan el buki, no usan buki, ¿está? Hay equipos que no, hay equipos que ustedes tienen que poner sí o sí por fuera, perdón, por fuera de la rejilla el receptor de imagen. Pero hay equipos que no, ¿está? Que lo pueden elegir desde la consola. Bueno, eso hasta ahí fue la consola de los comandos, digamos, ¿está? Después tenemos dos partes muy importantes que son el generador y el tubo, ¿está? ¿Para qué sirve el generador? Bueno, ya habíamos hablado que el generador de, de, mm, de corriente que tenemos en la sala, lo que va a hacer es adaptarnos la luz corriente que viene de la UTE, la va a cambiar. ¿Por qué? Porque no sirve esa luz. Esa tensión que nos da la UTE, común y corriente para cualquier casa, no nos da para que el equipo funcione. Entonces, ¿qué hace el generador? Va a transformar esa corriente que es alterna y de baja tensión, que es la corriente de UTE, en corriente continua y estable y de alta tensión. ¿Tá? La convierte, es como un transformador que convierte la energía que entre, que es la de UTE, que es de baja tensión y es alterna, bueno, la pasa o la transforma en corriente continua y estable y de alta tensión. ¿Tá? También otra cosa que hace el generador es regular el calentamiento de lo que es el tubo, porque ¿qué problema vamos a tener con el tubo? Que el tubo, imagínense que es como una lamparilla. ¿Vieron las lamparillas que nos dan luz? Bueno, es muy parecido. Entonces, cada vez que se usa el tubo, que hace los rayos X, que genera la cantidad de rayos X, bueno, se va como calentando esa lamparilla. Entonces, bueno, se puede quemar. Y una de las cosas que hace el generador es controlar este, cuánto se calienta, para que no se caliente por demás, ¿está? Después hay cosas que no hemos visto de lo que es el tubo, que lo vamos a ver ahora. A ver, ¿dónde está? Sí, lo vamos a ver ahora, que son importantes, que también hace el generador, que ahora se las digo, ¿está? Pero lo más importante que hace el generador es pasar la corriente de UTE, que es de baja tensión y es alterna, en corriente continua y de alta tensión. Bueno, dentro del tubo, que el tubo es esto, ¿me escuchan? Sí, ¿Se entiende hasta acá o repito algo? no, ya voy entendiendo. Bien. Bueno, el tubo es eso. Vieron que es como de una lamparilla, no es muy grande en realidad. Adentro del tubo lo que sucede es lo más importante, que es la producción de rayos X. ¿Cómo va a pasar esto? Bueno, van a pasar varias cosas. Tenemos como dos cosas bien importantes que se llaman el ánodo y el cátodo. ¿Qué es el ánodo y qué es el cátodo? A ver si tengo una foto de... A ver. Bueno, el ánodo y el cátodo es un material que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Está? Entonces, entre ellos van a generar una diferencia de potencial. ¿Qué sucede? El ánodo es el polo positivo, ¿está? Es el blanco que se le llama. Después tenemos el cátodo, que es el polo negativo, que ahí van a estar los filamentos. ¿Está?
Eso todo está acá dentro del tubo, que es como una bombilla que está hecha de un vidrio muy duro. ¿Por qué es un vidrio muy duro? Porque tiene que aguantar el calor y además la diferencia de potencial que se va a formar entre el polo positivo y negativo. ¿Qué es una diferencia de potencial? Nada, que va a haber un polo positivo, otro negativo y es como que va a haber una marea de electrones, ¿está? Eso es básicamente lo que pasa dentro del el tubo. Entonces tenemos el ánodo, que es el polo positivo, y el cátodo, el negativo. ¿Dónde están estas dos cosas? El ánodo y el cátodo están adentro de la ampolla de vidrio, que esa ampolla de vidrio, ese vidrio, es muy duro. ¿Por qué? Porque tiene que aguantar el calor y todo lo que pasa ahí adentro. Está. Hoy por hoy se hace un vidrio que se llama vidrio Pirex, que es un vidrio ultramente resistente y siguen siendo ese vidrio. Capaz que hoy o mañana lo cambian y es de otro material, pero hoy por hoy los tubos siguen siendo de ese vidrio. ¿Qué sucede en cada sala de rayos? Que dependiendo del uso y la cantidad también de promedio de miliamper por segundo y de kilovoltaje, cada cierto tiempo el tubo se quema, ya se sabe que se quema, y se vuelve a cambiar por uno nuevo. En el tomógrafo es donde más pasa. En el tomógrafo, si es un tomógrafo que se utiliza regularmente, bueno, cada 3 meses el tubo se cambia. ¿Por qué? Porque tiene una vida útil. De tanto usarse del calentamiento diario del uso, se va quemando, se va desgastando y bueno, lo tienen que cambiar. Bueno, seguimos con lo que pasa adentro del tubo. Entonces, teníamos dos artefactos adentro del tubo, que uno era un polo positivo y el otro un polo negativo. ¿Está? ¿Qué es lo que hace tener dos polos distintos? De que sean uno positivo y uno negativo, que va a generar una diferencia de potencial. ¿Está? Entonces, si hay electrones ahí adentro, ¿hacia dónde van a ir los electrones que se supone que son negativos? ¿Se acuerdan de algo del liceo de esto? No mucho. No pasa nada. No pasa nada. Ustedes lo que tienen que saber que el tubo es como una ampolla de vidrio, una lamparilla, que va a tener dos polos, o sea, dos artefactos. Uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué pasa cuando hay dos cosas que son contrarias? Se atraen, ¿tá? Y a su vez, se van a generar electrones. Como el electrón es negativo, va a ir al positivo. Nada más, ¿está? Eso es lo que quiero que entiendan hasta ahora. ¿Qué pasa? Teníamos el cátodo, que es el polo positivo, negativo, perdón, y el ánodo, el positivo. Ta. Además de que uno sea positivo y otro sea negativo, van a tener otras funciones, ¿está? Porque lo que quiero que vean es que, ¿cuál es la forma? A ver, no, a ver si tengo otra foto que les quiero mostrar. No. Bueno, ahora les voy explicando y vemos. ¿Qué pasa con el cátodo que era el polo negativo? El polo negativo, que es el cátodo, que es donde va a empezar el trabajo del tubo, como quien dice, ahí es que es donde comienza. ¿Por qué? Porque el cátodo va a estar, es de metal y va a estar formado como por dos
rulitos. Imagínense dos resortes. Bueno, ¿y qué sucede? Esos resortes son los que van a crear los electrones. Según ustedes le indiquen cuánto miliamper, o sea, cuántos rayos X quieren crear, esos resortes se van a calentar más o menos. Entonces, vuelvo. Estamos hablando del cátodo que está dentro del tubo, que es el polo negativo, pero que además tiene una función. El cátodo está formado como por dos resortes que, por un efecto de calentamiento, es el que va a formar los electrones que están adentro del tubo. ¿Tá? Según ustedes elijan la cantidad de miliamper, va a formar más o menos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, se va a calentar más o se va a calentar menos. ¿Tá? Entonces, ¿qué hace el cátodo? Bueno, crea la cantidad de electrones, ¿está? Y es el polo negativo. ¿Se entendió eso? ¿Seguros? Sí, mejor. Tenemos el tubo, que es como una bombilla de vidrio, que está formado por dos cosas. Tenemos el cátodo y el ánodo. ¿Qué es el cátodo? Bueno, el cátodo es el polo negativo. ¿Qué hace este polo negativo, que es de metal, que está acá? Es el que dice copa de enfoque ahí. No sé si se dan cuenta. O acá. Ahí tienen el polo negativo y el positivo. El positivo, que es el ánodo, parece un plato. No sé si se dan cuenta. Como un disco como que gira. El positivo. El positivo, que es el ánodo. Y el negativo, que es el cátodo, es el que está más a la derecha. Es todo ese coso de metal. Sí, Sí, lo que sí. está a la derecha. Eso mismo, Gabriel. Exacto. Eso es el cátodo. ¿Qué pasa con estas dos cosas? Además de que sea uno un polo positivo y otro negativo, bueno, van a hacer cosas, tienen otra función. Ya de por sí son polos opuestos, pero tienen otras funciones además de ser opuestos y de generar esas atracciones. Lo que sucede es que el cátodo, que acá sí tengo una foto del cátodo en sí. A ver, acá. El cátodo tiene como dos rulitos. No sé si se ve en la foto, pero son como dos resortes, ¿tá? Que se les llaman filamentos, esos resortes. ¿Qué pasa con esos filamentos? Que se van a calentar. ¿Para qué se van a calentar? Porque con ese proceso de calentamiento lo que hacen es generar electrones. Según cuánto se calienten, van a generar más o menos. Mientras más se caliente y más calor tengan, más electrones van a generar, y mientras menos, bueno, menos. Pero esto es el cátodo. Esa cosita de metal, bueno, eso es. Nada más que eso. No sé si se entendió ahora. Sí, o sea, cuanto menos se caliente, menos rayos va como a emitir y cuanto más, más. Perfecto, perfecto. En realidad no crea rayos X, crea electrones recién. Ahora vamos a ver cuándo es que se crean los rayos X. Entonces, el cátodo tiene dos rulitos, ¿ah? Que según cuánto se calienten esos rulitos van a generar más o menos electrones. Teníamos que estamos hablando, vuelvo al panorama general, estábamos hablando del tubo, que está hecho de un vidrio bien resistente, que adentro va a tener dos compuestos metálicos, que uno va a ser un polo negativo y otro un polo positivo. Además de que uno sea negativo y positivo, bueno, cada uno va a tener su función. ¿Qué función tiene el cátodo? Crear los electrones. ¿Cómo los va a crear?
con un proceso de calentamiento. ¿Con qué? Con esos dos rulitos que tiene, que uno es más grande que el otro, y según cuánto se calienten esos rulitos que tienen un nombre que se llaman filamentos, bueno, van a crear más o menos electrones, ¿está? Que es como la primer parte de lo que hace, del trabajo que hace el tubo de rayos X, crear los electrones. Bueno, ¿se entendió? Repito. No se entendió. Está, genial. Tubo de rayos X, ánodo y cátodo. Cátodo negativo, ánodo positivo. ¿De qué está hecho el tubo en sí? De vidrio. ¿Qué vidrio? Un vidrio que se llama vidrio Pirex, que es muy duro y muy resistente, ¿está? ¿Qué es lo que genera también este vidrio en el tubo? Bueno, va a generar un vacío adentro del tubo también. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser ese vacío? Bueno, para que nada de lo que haya por fuera del tubo o lo que sucede interrumpa lo que pase adentro del tubo de rayos X, ¿está? Y ¿qué más? Bueno, acá tienen la foto de lo que es un tubo. Capaz que alguno tiene alguna diferencia según la marca, pero son casi todos iguales. El que está a la izquierda ahora es el cátodo y el que está a la derecha es el ánodo. ¿Ven que es como un platillo? El ánodo. Sí. Está. Entonces, en el cátodo ya habíamos visto que con los dos rulitos, los dos filamentos, lo que hacía el cátodo era crear la cantidad de electrones que necesitábamos, más o menos. ¿Y para qué necesita electrones? Bueno, esos electrones que, acuérdense del signo del electrón que es E menos, son negativos. ¿Tá? ¿Qué pasa con lo negativo? ¿Va a ir hacia qué lado? ¿Positivo o negativo? Positivo, se va a traer. Claro, y el ánodo, que es el platillo, es positivo. Entonces van a ir a chocar contra el ánodo, ¿está? Tenemos que en el cátodo se crean los electrones, que son negativos, y van a ir hacia el ánodo, que es positivo. ¿A qué van a ir? Van a chocar contra él, contra ese platillo que tenemos ahí, contra ahí van a chocar, ¿está? Por eso que tiene forma de platillo. Entonces, ¿cómo se generan los rayos X? Una vez que esos electrones impactan contra el ánodo, ahí, ¿qué va a pasar? Esos electrones, un 99% de esos electrones se van a convertir en calor y un 1% en rayos X. De todos esos electrones que fueron e impactaron contra el ánodo, solo un 1% se van a convertir en rayos X. ¿Se entendió eso? Sí. Entonces, los electrones van a salir del cátodo atraídos hacia el polo positivo, van a impactar contra el ánodo, que es como un platillo, y cuando impactan estos electrones, se van a convertir un 99% en calor y un 1% solamente en rayos X. Sí, sí, claro. Sí, y por ejemplo, hay equipos que no funcionan si no están prendidos los aires por el calentamiento que tienen. Sí, el tubo ya de por sí, cuando ustedes lo usan mucho, por ejemplo, en los enfoques, la radiografía de lumbar, columna lumbar, que se necesita mucha cantidad de rayos X.
Bueno, cuando lo usan, por ejemplo, hicieron la placa, les quedó mal. Hicieron otra, les quedó mal por otra cosa. Bueno, la hicieron de nuevo y después tienen que hacer el perfil. Bueno, capaz que para el perfil no les deja disparar y tienen que esperar a que se enfríe. O sea, no demora mucho en enfriarse, pero tienen que esperar. Y muchas veces están haciendo un disparo y ustedes dejan apretado por más tiempo y capaz que el disparo se corta porque se sobrecalentó. Eso pasa siempre. Y si hace mucho calor en la sala, capaz que no les deja disparar tampoco. Porque el equipo ya, algunos tienen como que se cuidan, porque si siguen disparando se quema. Es como una lamparilla. Usted, si recalienta mucho la lamparilla, se quema, no sirve para más nada. Pero sí, tienen que tener siempre el aire prendido. Por eso siempre está fresco a veces en la sala, por el aire nomás, solamente por el aire. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, entonces teníamos de la producción de los rayos X, que es lo que sucede adentro del tubo, tenemos la fuente de electrones, que es el cátodo, y además el cátodo es el polo negativo. Después vamos a tener un blanco, o sea, ¿dónde van a impactar esos electrones? Va a ser en el ánodo, que ahí se van a generar los rayos X. ¿Dónde se generan los electrones y dónde se generan los rayos X? Es distinto. Los electrones se generan en el cátodo y los rayos X en el ánodo, ¿está? ¿Eso se entendió? Sí, Más o menos. Vuelvo de nuevo y lo explico todo de vuelta. ¿Quieren? por mí sí. Bueno, tenemos dentro del tubo. En el tubo tenemos el cátodo y el ánodo. ¿Qué van a hacer estas dos cosas? Van a ser dos polos opuestos. El cátodo va a ser negativo y el ánodo positivo. A su vez, el cátodo tiene la función de crear electrones. ¿Cómo los va a crear? Los va a crear calentándose. El cátodo va a tener dos rulitos o dos resortes, uno más grande que el otro. Esos resortes se van a calentar y por ese proceso de calentamiento van a crear los electrones. ¿Cuánta cantidad? Bueno, la cantidad va a depender de lo que nosotros le ordenemos que haga. Si nosotros precisamos tanta cantidad de rayos X, bueno, el cátodo ya sabe que va a utilizar tanta cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones van a ir a chocar contra el ánodo y ahí recién se van a crear los rayos X. Cuando chocan los electrones. ¿Qué electrones? Lo que salen del cátodo. Entonces, primer proceso, el cátodo se recalienta uno de los dos filamentos y va a crear electrones. Segundo proceso, esos electrones que salen del cátodo van a ir hacia el ánodo y van a chocar contra él. Tercer proceso, bueno, esos electrones que chocaron contra el ánodo, un 99% se van a convertir en calor y un 1% en rayos X. Ahora sí se entendió. Está. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa cuando hay dos polos opuestos? Bueno, va a haber como una corriente, o sea, va a haber una atracción, que eso se le llama diferencia de potencial, ¿está? Mientras más diferencia de potencial, mientras más atracción haya, más corriente hay o más velocidad hay en el caso de que hayan electrones, ¿está? Bueno, sigo.
Fuentes de electrones, ¿cuál era la fuente de electrones? El cátodo. El cátodo, perfecto. Los filamentos del cátodo. ¿Y el blanco cuál era? El ánodo. El ánodo, perfecto. Es donde van a chocar esos electrones y se van a formar los rayos X. Bueno, ahí tenemos un dibujito del tubo, de un tubo, que lo importante acá es el cátodo y el ánodo. El ánodo, por lo general es giratorio. ¿Para qué? Para que se enfríe más rápido, ¿tá? Solo por eso. Pero por lo general gira. Entonces al girar se enfría más rápido. Ahí tienen otra foto. Bueno, la envoltura de vidrio ya hablamos que es de vidrio Pirex, que tiene que soportar la temperatura de lo que pasa dentro del tubo, o sea, el calor, va a tener que aguantar mucho calor. Tiene que ser transparente a las radiaciones y además mantener el vacío del tubo, ¿está? Bueno, el cátodo es el lado negativo, ya hablamos. Tiene dos partes, los filamentos y algo que se llama copa de enfoque, que esto lo vamos a ver después cuando veamos definición. La copa de enfoque nos va a servir para qué tanta definición o qué tanta mejor calidad necesitamos. Pero lo importante hoy que el cátodo es donde es la fuente de electrones. ¿De dónde salen los electrones? Del calentamiento de los filamentos. Puede ser grande o puede ser chico. Bueno, ¿de qué son estos filamentos? Tienen que ser de un material que es un metal que no se derrita, o sea, que soporte el calor. Porque si bien nosotros tenemos que calentarlo mucho, bueno, tiene que aguantar ese metal. Casi siempre es de un compuesto que se llama tungsteno, que en la tabla periódica está con el número 76. No sé, la verdad no me acuerdo en qué parte está, pero bueno, este filamento, estos dos filamentos, que va a haber uno más chico que el otro, van a calentarse y ahí es cuando emiten electrones, ¿está? Eso ya lo entendieron, ¿no? Mientras mayor sea la temperatura que tengan, más van a ser los números de electrones que van a emitir. Bueno, de nuevo lo mismo, la cantidad de electrones que den va a ser, va a estar determinada o va a depender de cuánto se calienten estos filamentos, ¿está? Eso es lo importante que tienen que saber del cátodo. Bueno, ¿qué característica tiene que tener el filamento que está en el cátodo? Bueno, elevada temperatura de fusión, lo que les dije hoy, que no se puede derretir, buena conducción térmica y tiene que ser de un material que sea abundante. ¿Por qué que sea abundante? Porque como ya les dije, que se quema, se tiene que cambiar cada cierto tiempo, ya se sabe que tiene una vida útil. Bueno, tiene que ser un material que haya repuesto y que además, mientras más abundante es un material, más barato es. Entonces, que bueno, eso, que haya y que sea económicamente, no sea un gasto muy grande. Ahí tienen la foto que ya se las mostré. Tiene como dos rulitos que son los filamentos. El que tiene el número 1 es el grande y el que tiene el número 2 es el chico, ¿está? Dos filamentos. Bueno, ¿qué pasa con estos filamentos? Van a usar solo uno a la vez. No es que el cátodo usa los dos. No, eligen. Ustedes van a elegir en la consola que vimos hoy, que es donde ustedes ponen
la cantidad de técnica que van a utilizar, eligen qué filamento van a usar, si el chico o el grande. ¿Se entiende hasta acá? ¿Todos entendieron? ¿Están escuchando? Sí. Sí, se entiende. Entonces, nosotros cuando pongamos la técnica en el, ¿cómo es? En el comando o en el comando del operador, bueno, ahí ustedes van a elegir qué filamento van a usar. Si eligen el chico o eligen el grande, ¿tá? ¿De qué depende esto? Bueno, va a depender de la definición que ustedes quieran. Ya saben que depende de qué van a tener como prioridad, si la radioprotección o la calidad de imagen. Y también va a depender de el tiempo de exposición. ¿Por qué? Porque el foco chico, no va a aguantar temperaturas muy altas, pero puede aguantar más tiempo que el foco grande. Ya vamos a las características de lo que son los focos. Repito de nuevo, denme un segundo. Bueno, vuelvo con lo mismo. Tenemos dentro del tubo el cátodo y el ánodo. El cátodo lo que hace es la fuente de electrones. El ánodo es donde van a chocar estos electrones y se van a formar los rayos X. Dentro de lo que es el cátodo, que es donde se van a crear los electrones, vamos a tener dos filamentos, que son los dos rulitos que les mostré hoy, que a la hora de ustedes hacer la radiografía van a elegir si usan uno o si usan el otro. Tienen el filamento chico o el filamento grande. ¿Qué diferencia tienen uno de otro? Bueno, uno va a tener peor calidad de imagen, que es el filamento grande, el rulito grande o el foco grande. Va a tener menor tiempo de disparo, pero lo que va a pasar con el foco grande o el filamento grande va a disipar mejor el calor, o sea, se va a enfriar más rápido el tubo. Después tienen el foco fino, que ustedes, si pudieran, lo usarían siempre. ¿Por qué? Porque tiene mejor calidad de imagen. Entonces, ¿qué pasa con con el foco fino? Que va a soportar cargas mucho más chicas. Es como, no sé si ustedes manejan. ¿Hay alguien que maneje acá? ¿Que tenga libreta o sepa manejar? Bueno, vieron que el cambio, ustedes cada vez que cambian, no sé, de segunda a tercera, es por cantidad de velocidad, más o menos. No sé, claro, bueno, lo mismo con los focos. El foco fino va a aguantar temperaturas o cargas más chicas que el foco más grande. No soporta porque es chico, no va a aguantar. Bueno, los cambios lo mismo, ustedes van a, no sé, a 60 capaz que van en tercera, a 80 van capaz que en cuarta. Así. No sé si se entendió lo del foco fino o foco grueso. Sí. Sí, ustedes van a elegir según el paciente y según lo que quieran ver, según la calidad de imagen. Ustedes después van a aprender en técnicas que, por ejemplo, no sé, para el tórax, que se necesita una buena calidad de imagen para ver la trama pulmonar, bueno, van a utilizar el foco fino.
Pero ¿qué pasa en el tórax? Que no usan mucha cantidad de técnica, no es necesario. Después van a ver por qué. Por ejemplo, en la lumbar, que van a necesitar cargas muy altas, van a utilizar sí o sí el foco grueso, porque no van a poder utilizar el fino porque no les va a dar, no soporta cargas tan altas. ¿Se entendió? Lo explico de vuelta. Se entendió. No se entendió. Bueno, después teníamos el ánodo, que es el lado positivo del tubo, que es donde van a chocar los electrones para que se produzcan los rayos X. ¿Cuánto era? Un 99% se van a convertir en calor y un 1% se va a convertir en rayos X. ¿Tá? De todos esos electrones que se formaron en el cátodo, bueno, van a ir atraídos hacia el ánodo y van a chocar contra él y se van a producir los rayos X. ¿Tá? ¿En cuánto? ¿Cuánta cantidad? Bueno, de todos esos electrones, solo un 1% se va a producir, se van a convertir en rayos X. ¿Tá? Bueno, después el material que está formado, el ánodo de que está hecho, comúnmente es o de cobre o molibdeno, que son distintos materiales, o grafito o otros compuestos que no me interesa mucho que se los aprendan de memoria, pero sí me interesan que me interesa que se acuerden de que soportan el calor, ¿tá? Igual que el cátodo, todo lo que está formado el tubo en sí va a tener van a aguantar mucho las temperaturas elevadas. Eso es re importante. Bueno, el ánodo, ¿de qué sirve? Bueno, ahí van a impactar los electrones. Puede ser que sea o estático o que tenga, que sea un disco giratorio, ¿está? Pero ahí es donde van a impactar los electrones y se forman los rayos X. Tiene un alto número atómico, así tiene mayor eficiencia en la producción de rayos X, alto punto de fusión para que soporte la temperatura que se genera dentro del tubo, baja evaporación para no perder el vacío que está dentro del tubo, que un poco es formado por el material de vidrio que tiene el tubo y otro poco por el generador que está enchufado al tubo. ¿Tá? Eh, bueno, otra de las cosas importantes del ánodo es que disipa fácil el calor. Acuérdense que el 99% de los electrones se van a convertir en calor. Bueno, ese calor lo tienen que sacar de adentro del tubo, porque si no, se rompe. Se llega a un punto que el tubo no soporta. Bueno, ¿cómo disipa el calor el ánodo? Va a girar, todo el tiempo va a girar. Y si no, va a dejar de funcionar. Se va como a trancar y no va a funcionar. Eh, y bueno, depende del tipo de equipo de rayos, van a ser de un material o de otro. ¿Tá? Por ejemplo, los equipos que necesitan mayor definición, como son el mamógrafo, este, bueno, van a ser de un material que es distinto al del tubo de rayos común y corriente de la sala, ¿tá? Son distintos. Bueno, hasta acá, preguntas, No. ¿no? ¿Se entendió bien? Sí, se entendió bien. ¿Todos se entendieron? Lo vamos a volver a repetir igual, 1000 veces, pero Se entendió bien, sí. está.
No, pero después entrevera un poquito, pero está. Buenas. Bueno, de los ánodos, entonces, existen dos tipos: los que están estáticos y los que rotan, los que giran. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Que uno es mejor que el otro. El que gira va a disipar mejor el calor, entonces, las potencias del tubo que se usan ahí van a ser mucho más altas que los ánodos que están estáticos. Por lo general, los ánodos que no giran son los que están o en el portátil o en los equipos de los dentistas, que son equipos que en realidad no se utilizan mucho. ¿Tá? El portátil sí, pero el portátil, al ser un equipo portátil, acuérdense que no se podían hacer placas con mucha cantidad de técnica. Lo único que se hacía eran placas de tórax. Entonces, las placas de tórax ya de por sí no utilizan mucha cantidad de rayos X, ¿tá? Entonces, ese tubo no se va a calentar tanto, no va a precisar tanta cantidad de electrones. Entonces, está. Los equipos odontológicos y portátiles por lo general son de ánodos estáticos. Los otros sí o sí tienen que ser rotatorios porque si no el tubo se quema. No le da para sacar todo el calor que genera y que no se rompa el tubo. ¿Ah? Bueno, acá tenemos fotos de los dos. Tenemos el ánodo común y corriente, que es el que van a ver siempre, que es el de la derecha, que es como un platillo que gira nomás. Y después tenemos el de la izquierda, está ahí, está tieso, no se mueve a ningún lado. Pero ya hablamos que estos ánodos están más bien en los equipos más chicos, que no utilizan mucha cantidad de carga. Bueno, esto es medio repetitivo de lo que venimos hablando. Eh, Nada, lo que tenemos que tratar de que el tubo no se recaliente. ¿Y para qué? Para mejorar o extender la calidad o la cantidad de tiempo que va a estar ese tubo, ¿ah? Que aguante más tiempo. Siempre estamos cuidando el tubo. Bueno, esto no me importa. Bueno, después, ¿cómo gira el ánodo? Va a tener como un motor que, no sé, un motor de inducción, que no me interesa mucho que se aprendan esto porque la verdad que no tiene que ver con los rayos X, solo con que cómo hace para que gire eso, así que no me interesa. Lo que tienen que saber que puede ser o estático o estacionario, que es cuando está quieto, tieso ahí, o rotatorio, ¿está? ¿En qué mejora esto? En que uno va a enfriarse más rápido que el otro. Después, como gira, no me interesa que lo sepa. Solo que va a tener un motor que lo va a hacer girar, ¿está? No sé, tiene un rotor por fuera y otro por dentro, pero no me interesa que se sepan eso. No es importante. Bueno, esto lo voy a dar después para no marear. Esto también. Bueno, ¿qué pasa con una vez que se formaron los rayos X? Acuérdense, teníamos en el cátodo los electrones. Los electrones impactaban en el ánodo. En el ánodo se iba a formar un 1% de rayos X. Bueno, ¿cómo se iban a formar? Cuando chocaban. ¿Qué pasa? Del ánodo van a salir disparados los rayos X. Como ven en esta fotito de acá. Una vez que impactan en el ánodo, salen por una ventanita. ¿Quién fue el que pudo hacer un dibujito acá que yo no puedo nunca? ¿Cómo hiciste? Gabriel, ¿fuiste vos? Ento- Ah, sí. Ahí va. Está. Eh, si ustedes se imaginan que los electrones vienen acá, después,
cuando se forman los rayos X, salen así, hacia abajo. A ver si borro de nuevo. Los electrones vienen del cátodo que está acá, mira. Acá está el cátodo, imagínense, ¿no? Que me quedó más lindo el dibujo. Salen los electrones disparados e impactan contra el ánodo. Del ánodo se van a formar los rayos X y van a salir disparados como en abanico. Pero acá están las ventanas del tubo. ¿Para qué? Para que salgan por algún lado los rayos X. Entonces, los rayos van a salir por acá. ¿Se entiende eso? Van a salir por esa ventanita. ¿Qué había en esa ventanita? Estaban los colimadores. ¿Se acuerdan de eso? Claro, abramos esa ventanita, van a salir más o menos rayos y vamos a irradiar más o menos región, ¿está? Bueno, eso es importante. A ver, paren un poquito, que quiero ver qué más hay acá. Bueno, ¿qué sucede con... Voy a volver acá. ¿Qué pasa con el ánodo? Que una vez que se forma el haz de rayos X, ¿qué va a pasar? Va a surgir algo que se llama efecto talón. ¿Qué es el efecto talón? Bueno, sucede que los rayos X que se forman y que salen disparados en esta dirección que voy a mostrar acá. ¿Qué pasa con esos rayos X? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué pasa? Tienen que atravesar también el ánodo. No sé si se dan cuenta. Porque los que... Claro, porque los que salen así derechito, mire, o para este lado, no tienen nada. Están tipo como sin barrera. Pero los verdes que salen como en abanico hacia ese lado, no sé si se entiende. Tienen que atravesar mismo el borde del ano. Porque sí, porque justo está ahí, salen para ese lado. Y esos rayos, cuando salgan de afuera del tubo, obviamente que ya van a tener menos energía, porque ya tuvieron que atravesar el talón que se le llama del ánodo. Entonces, de ese lado del tubo, o sea, del lado del ánodo, siempre los rayos X van a tener menos energía. Ustedes después van a aprenderse, ahora no pretendo que se lo aprendan, pero el ánodo está siempre del lado izquierdo. Si ustedes miran de frente el tubo, el ánodo está del lado izquierdo. Entonces, si ustedes tienen una señora, ¿no? Que le van a hacer la cadera. Y la mujer, ustedes ven que tiene la cadera bien grande y la piernita bien flaquita. ¿De qué lado van a poner a la parte de la panza o de la cadera, la parte más gruesa de la paciente? ¿Del lado del ánodo o del lado del cátodo? Claro, que es la parte más gruesa, digamos, del paciente. Si usted, Todo, ¿no? claro, perfecto, claro, porque la parte del ánodo van a estar estos rayos que tuvieron que atravesarlo. Entonces van a tener mucha menos energía.
Y así ustedes van a usar ese efecto a su favor, ¿se entiende? Siempre, siempre que ustedes vayan a hacer una placa, va a haber efecto talón. ¿Qué pasa con este efecto talón? Que a veces o sea, ni ustedes lo van a notar, no se va a notar. Hay entubos que ustedes ni se va a notar que hay efecto talón, ¿va? Hay entubos que sí, hay entubos que ustedes van a hacer una placa y se van a dar cuenta que del lado izquierdo va a quedar más fea la placa, va a quedar con peor calidad de imagen. Un poquito, ¿no? Un poco, no es mucho, pero va a quedar, ¿va? Entonces, ¿cómo ustedes aprovechan este efecto? Bueno, si van a hacer algún enfoque medio así que van a utilizar que el paciente tenga una parte con más espesor que la otra, como es por ejemplo en la cadera, que los pacientes son mucho más gruesos casi siempre de panza que de pierna, bueno, ahí utilizan a su favor el efecto talón, para que la placa le quede más linda. ¿Eso se entendió? ¿Se entendió lo del efecto talón? Sí, O sea que va a haber disminución de la energía del haz de rayos X del lado del ano, ¿está? ¿Por qué razón? Porque esos rayos que se crearon ahí justo salen hacia el lado del ánodo y lo tienen que atravesar. Nada más y nada menos que por eso. Bueno, eso es uno de los efectos que pueden aprovechar. Sistema de enfriamiento del tubo. Bueno, tenemos que el ánodo gira y además el tubo por fuera puede llegar a tener un aceite frío entre el tubo y el tubo, acuérdense en que es de vidrio, ¿no? Pero por fuera de ese vidrio va a tener igualmente una carcasa que es como de plomo, que es de metal. Y bueno, entre ese vidrio que tenemos del tubo y la carcasa, ahí va a tener un aceite que es frío y va a servir de aislamiento, ¿está? Así es como se enfría el tubo. Obviamente que si lo dejan de usar, mejor, pero a veces no se puede. Entonces, ese aceite va a circular por unos canales que va a tener ahí esa carcasa de metal y va a enfriar el tubo por fuera. El blindaje de plomo es la carcasa de metal. ¿Qué pasa? Que lo que va a ayudar es que hay rayos X que van a salir disparados para cualquier lado que se llama radiación de fuga, que esa carcasa de metal los va a parar, ¿tá? Para eso sirve el blindaje de plomo que tiene por fuera el tubo. Bueno, esto no. Así sería una foto de lo que sería el tubo por dentro. ¿Qué pasa acá? ¿Ven que está al revés el cátodo del ano? En realidad está al revés el dibujo. Están dispuestos, o sea, el cátodo siempre está del lado derecho y el ánodo está siempre del lado izquierdo, pero no importa. Eh, pero ahí se ve cómo es el proceso de lo que hace el tubo de rayos X. Tenemos el cátodo que, no sé si ven ahí, que puedo hacer un dibujito, ahora que aprendí. Acá están saliendo los electrones que chocaron contra el ánodo y se formaron ya los rayos X, que son estos que salen acá. ¿Ven que salen disparados para todos lados? Menos los que salen por la ventanita. Que esos son los que vamos a usar nosotros para formar la imagen. Toda la carcasa de metal que está por fuera, que es esta, nos va a servir para dejar contenido
a estos rayos X que salen disparados para cualquier lado. Que si salen de lo que es el tubo, bueno, nos pueden irradiar al santo botón. A ver si puedo borrar. ¿Preguntas de esto del tubo? ¿No? Bueno, voy a volver un poquito para atrás igual a repasar y paso a otra cosa o terminamos, depende de la hora, no sé qué hora es. Hoy tenemos una clase sola. Tenemos en la sala el equipo de rayos, que es la consola, el tubo de rayos X y el generador. ¿Qué pasa con la producción de los rayos X? ¿Qué es lo que realmente importa en todo esto? Desde lo que es la consola, vamos a elegir lo que es la técnica radiológica para hacer o formar la imagen o el estudio que vamos a realizar o que nos pide el médico. ¿Ah? Según el paciente, según el enfoque, según lo que vayamos a tener como prioridad, si es la calidad de imagen o la radioprotección, vamos a elegir una técnica u otra, ¿tá? Pero la vamos a poner, se la vamos a indicar en la consola a lo que es la máquina, ¿tá? Tenemos dos factores, tenemos el miliamper por segundo, que es la cantidad... ¿Me escuchan? No sé por qué me escucho yo también. Apaguen el micrófono si pueden. Ahora no me escucho más. Tenemos el miliampere por segundo, que es la cantidad de rayos X que vamos a precisar. Y después tenemos el kilovoltaje que nos va a dar cuánto podemos llegar a atravesar en espesor a las estructuras, ¿está? Esas dos cosas las vamos a elegir nosotros. El miliampere por segundo, la cantidad de rayos X por los segundos que vamos a estar irradiando, y el kilovoltaje, que es la diferencia de potencial, que a su vez nos da la capacidad de penetración de las estructuras. Bueno, los controles básicos que teníamos en la consola, después el generador lo que hacía es pasar la corriente de UTE, que era de baja tensión y alterna, a corriente estable y de alta tensión y continua, ¿tá? Dentro del tubo de rayos X, gracias a que el generador hace esto, podemos utilizar el tubo, si no, no nos funciona el tubo. Por eso que todas estas cosas son importantes. El tubo de rayos X va a estar formado por una ampolla de vidrio bien dura, que va a ser de vidrio Pirex, y va a formar un vacío adentro, ¿tá? Además va a tener dos cosas adentro: el ánodo, que es el polo positivo, y el cátodo, el polo negativo. El ánodo está siempre a la izquierda y es el blanco, o sea, es donde van a impactar los electrones, y el cátodo está siempre a la derecha y va a tener los dos filamentos o los dos rulitos que son la fuente de electrones. Gracias a esos dos rulitos que se calientan, van a formar electrones. Ahí tienen una foto, ya lo vimos, estoy repasando nomás porque es un tema que da duda siempre. Bueno, del cátodo van a salir los electrones. ¿Cómo van a salir los electrones? Bueno, estos dos rulitos, estos dos filamentos, lo que hacen es, transmiten energía en forma de calor y la convierten en electrones libres, ¿está? Estos electrones, como son negativos, van a estar atraídos al ánodo, que es positivo. Van a ir hacia ahí, ¿está? Atraídos. En el ánodo lo que va a pasar es que van a chocar y se van a formar 99% de esos electrones se van a transformar en calor y un 1% en rayos X. Ahí tienen otro dibujo
con la disposición correcta de lo que es el ánodo a la izquierda y el cátodo a la derecha, a su vez, acá tienen otro, que es una foto en realidad más real. Bueno, la envoltura lo que hace es aguantar que sea dura, que aguante el calor, mantener el vacío, ya lo vimos, no me importa. Y después, adentro del cátodo igualmente tenemos dos cosas, el filamento y la copa de enfoque. La copa de enfoque lo vamos a ver en definición más adelante. Y el filamento son los rulitos. Son dos, siempre hay dos. El grande y el chico, que lo podemos elegir según lo que quieramos hacer, ¿está? Que ya habíamos visto, acá tenemos la foto del chico y del grande. Eso ustedes lo eligen en la consola. Foco fino o foco grueso. El fino es el chico y el grueso es el grande, ¿está? ¿De qué va a depender? Bueno, de la definición que ustedes quieran en la imagen. A mayor definición van a utilizar el foco fino y a la carga utilizada, porque si no siempre ustedes elegirían la mejor definición, pero no se puede, ¿por qué? Porque el foco fino no aguanta todas las cargas, aguanta solo las chicas. Entonces, hay que utilizar el foco grueso. ¿Qué pasa con las cargas? Y, ¿qué era el miliamper por segundo? ¿Se acuerdan? ¿Por qué estaba compuesto el miliamper por segundo? ¿Qué era? Era la carga, que es la cantidad de rayos X por el tiempo. O sea, la cantidad de rayos X, que es el MA por los segundos, es el miliamper por segundo. ¿Qué pasa con el foco fino? Que ustedes pueden dar, sí, cargas chicas y en mayor tiempo y darle la misma cantidad de miliamper que con el foco grueso, con mayores cargas. ¿Se entiende eso? O más o menos. Como el miliamper por segundo es un producto, que es la multiplicación de la cantidad de rayos X por la cantidad de tiempo que vamos a estar irradiando, si bien en el foco fino podemos utilizar cargas chicas, pero esas mismas cargas las podemos utilizar más tiempo y llegar a la misma cantidad de técnica. ¿Se entiende eso? Si ustedes quisieran sí o sí utilizar el foco fino, el chico, que es el de mejor definición, bueno, capaz que pueden llegar a la cantidad de técnica, dependiendo qué es lo que vayan a hacer, ¿no? Y la cantidad de técnica real, que no sea una exageración, capaz que llegan a la cantidad de técnica, pero ¿qué va a pasar? Van a tener que utilizarlo mucho tiempo. O sea, si lo que hacen comúnmente una placa en 2 segundos, capaz que la tienen que hacer en 15. ¿Y qué puede pasar ahí? Claro, exacto. Entonces al final al santo botón todo, ¿está? Entonces, si bien la técnica, el miliamper es un producto, sí, podemos utilizar el foco fino y dependiendo del paciente. Si es un niño, obviamente no. No, porque si ustedes demoran mucho en un niño, se mueve fija. Capaz que si es un adulto que colabora, bueno, capaz que si ustedes quieren realmente darle una mejor definición a esa placa, y bueno, capaz que se queda quietito 10 segundos. 10 segundos no es nada. Para un niño sí, para una persona que no se mantiene parada y que está haciendo fuerza también es mucho. Pero bueno, eso ustedes después lo van a elegir. Pero sepan que si bien foco fino o filamento chico da mejor definición y aguanta cargas más chicas,
lo pueden utilizar con cargas chicas en más tiempo y les da la misma cantidad de técnicas que si usan el foco grueso, con cargas altas y tiempos cortos. ¿Se entendió eso? ¿Todos entendieron? Más o menos. ¿Que no? Vuelvo a explicar. Estamos hablando del tubo de rayos, que está compuesto por dos cosas, que tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. En el cátodo se formaban los electrones, ¿ah? Que después iban a chocar al ánodo y ahí se convierten en rayos X. ¿Qué sucede en el cátodo? Que podemos elegir cuál de los dos rulitos usar. ¿Qué diferencia tenían esos rulitos que se llaman filamentos? Que el grande va a aguantar más carga que el chico, pero el chico tiene mejor definición que el grande. Si fuera por nosotros, siempre utilizábamos el chico, pero como no aguanta todas las cargas, bueno, hay que usar el grande. ¿Qué pasa con esto? Que como que la carga o la intensidad es el miliamper por segundo, o sea, la cantidad de rayos X por el tiempo que estamos irradiando, bueno, si vamos a hacer, por ejemplo, no sé, una cantidad de técnica, ponele, no se me ocurre ahora la técnica, pero si vamos a utilizar una técnica que no es muy alta, pero la bajamos a la carga y la vamos a estar irradiando por más tiempo, si ustedes hacen la misma técnica con foco grande, esperen que me mareé yo ahora. Tienen el foco chico y el foco grande. Si ustedes utilizan el chico, lo que pueden hacer es utilizar cargas chicas, o sea, menor cantidad de cargas, pero en más tiempo. ¿Por qué? Porque es un producto la técnica. ¿Qué producto era la técnica? A ver, si me siguen o yo me mareé y los remareé a ustedes. ¿Qué era la técnica que ustedes utilizaban, el miliamper? ¿Por qué estaba compuesto? Sí, la carga por el tiempo, ¿tá? Si tenemos un miliamper que lo podemos dividir en la carga por el tiempo, bueno, podemos elegir cargas altas en poco tiempo o cargas chicas en más tiempo, porque va a ser lo mismo, porque es un producto, se multiplica uno por otro. ¿Eso se entiende? Claro, claro, el disparo va a durar mucho más. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente estamos haciendo. Si queremos utilizar el foco fino, como aguanta cargas chiquitas, bueno, tenemos que llegar a cierta cantidad de técnica, bueno, utilizamos cargas chicas, pero el tiempo de disparo se va a aumentar muchísimo. Mientras que con el foco grueso o el filamento grande, podemos utilizar las cargas altas de una y el disparo capaz que es un segundo. Eso era lo que yo quería que entendieran. No sé si se entendió, lo explico de vuelta. Mm, sí, obvio. Sí, a veces no tiene, o sea, no, depende del enfoque, no va a ser tan importante. Si ustedes están buscando una fractura en ese pie que me mandaste, se va a ver igual seguramente la fractura. Pero bueno, como en el libro dice que usemos foco grueso, foco fino, se usa uno u otro. Ustedes lo que pasa que en el comando pueden elegir
o poner directamente el producto o separarlo. Esta foto la ven todos, está buenísima. Yo la tengo que compartir. Ah, la mandaste a todos. Está, eso. No hay tanta diferencia en realidad. Y menos ahora, o sea, en su momento en la radiología convencional, capaz que sí. Capaz que era re importante usar uno u otro. Hoy por hoy, en la radiología digital, como los receptores de imagen tienen tanta cantidad de calidad de imagen, tienen muy buena definición, ya no importa mucho si usás el foco fino o foco grueso. Pero bueno, hay que seguir lo que dice el libro y utilizarlo. Y ya que tenemos herramientas que podemos aprovechar, bueno, aprovechamos todo. Por más que la imagen quede bien igual, ¿se entiende? Mejor utilizar lo que se debe y que quede lo mejor posible. Y más si no nos genera un cambio en la radioprotección, por ejemplo, que no es que se va a irradiar más el paciente, sino que es lo mismo porque es un producto, es lo mismo, la misma cantidad de dosis. ¿Se entiende eso? Igual lo vamos a volver a dar. Pasa que es mucha info, capaz. El tema de los focos es medio complicado. Bueno, sigo. ¿Qué otra cosa teníamos en el tubo? Que lo vimos en radioprotección, hablamos un poquito. Tenemos los colimadores, sí, que lo que nos hace es como delimitar la región a irradiar, y a su vez tenemos lo que se llama el filtro. ¿Para qué servía el filtro? Claro, porque ¿qué pasa? De todos esos rayos X que se van a crear en el ánodo, hay algunos que van a salir medio ahí con poca energía. Entonces, antes de que salgan del tubo de rayos X ahí en la ventanita, al lado del colimador va a estar el filtro. ¿Qué va a hacer el filtro? Nos va a servir para hacer radioprotección, porque se va a quedar con esos rayos X que no sirven para crear la imagen porque no llegan, no les da la energía, y se los queda ahí y no llegan nunca al paciente, que iban a llegar al paciente solo a irradiarlos al santo botón, ¿está? Entonces, otra de las cosas que tenemos en el tubo es el filtro. Bueno, ¿dudas de esto hasta acá? Vuelvo a explicar algo. Sin vergüenza, díganme si no se entendió, si no entendieron nada. Lo explico todo de vuelta. Lo volvemos a explicar la clase que viene. ¿Vos entendiste, Gabriel? Más o menos. ¿Alguien más que no haya entendido que diga? Bueno, a ver si tengo. Voy a compartirles otra cosa. A ver, un poquito, que esto es casi lo mismo. Con la misma foto. Voy a buscar otra diapo que tengo para ver si les puedo explicar otra cosa.
Bueno, ¿qué es lo que importa de lo que es el tubo? Que ahí vamos a crear lo que es una de las 4 cosas que necesitamos para hacer la radiografía. Tenemos el miliamper, que es la cantidad de rayos X, el tiempo, que ellos dos van de la mano porque es un producto, el miliamper por segundo. Tenemos el kilovoltaje, que ¿qué era el kilovoltaje? Era el parámetro o dentro de lo que es la técnica, nos daba la capacidad de atravesar las estructuras. A más kilovoltaje, más podíamos atravesar en espesor. A menos, menos. La técnica está compuesta en 4 partes. Lo que ustedes tienen que tener son 4 partes. El kilovoltaje, que lo crean adentro del tubo, que es la diferencia de potencial que hay entre el cátodo y el ánodo. Mientras más diferencia haya ahí, más kilovoltaje va a haber. Después tenemos el miliamper, que ¿qué es? ¿La cantidad de qué? Claro, la cantidad de rayos X, la cantidad de energía, la intensidad. El tiempo son los segundos que vamos a estar irradiando. Y bueno, y después la distancia, ¿por qué importa? Perfecto, eso mismo, eso mismo. El miliamper se va a crear entonces de los electrones que salen del cátodo disparados hacia el ánodo. Ahí se va a crear el miliamper cuando chocan estos electrones en el ánodo y se crean los rayos X. ¿Cuánto miliamper? Bueno, dependiendo la cantidad de electrones que cree el cátodo, después de esos electrones, ¿cuánto porcentaje se creaba de rayos X? 1%. Entonces, todo va a depender de eso, la técnica, de cuánto le indiquemos nosotros al equipo. De la cantidad de electrones que salen del cátodo, solo un 1% se van a crear en rayos X. El otro 99%, ¿qué va a ser? Calor. Por eso que el equipo tiene que tener un sistema de enfriamiento. ¿Está? Porque el 99% se va a transformar en calor. A ver qué más tengo acá. No, tengo. Les voy a mostrar otra diapo con unas imágenes y ya terminamos. ¿Nadie quiere preguntar nada? Ay, ya les muestro. Denme un segundo. No, no sé dónde tengo la foto. Lo que les quería mostrar es que si ustedes no llegan a la cantidad de rayos X, no importa cuánto kilovoltaje usen, porque la imagen no se va a formar igual, ¿está? Eso lo vemos la clase que viene y después que lo den también con Andrés, ¿está? Pero bueno, ¿qué pasa dentro del tubo entonces? ¿Qué es lo que nos da el tubo de todo esto? Pasando raya, ¿qué nos da el tubo?
nos crea los rayos X para formar la imagen. ¿Tá? Nos va a crear en el cátodo de los electrones y en el ánodo de los rayos X que van a salir por la ventana del tubo y ahí tienen un dibujito que lo que está arriba es como que simula el tubo y las flechas son los rayos X, el círculo grande es el paciente y una vez que estos rayos X atraviesan al paciente van a llegar al receptor de imagen, ¿tá? Y ahí se va a formar la imagen. Pero bueno, el tubo es como la pieza principal de todos los equipos. Sin tubo no hay rayos X, o sea que no hay estudio directamente, porque les puede faltar la camilla, les puede faltar algún artefacto, pero sin el tubo no van a hacer nada, ¿está? Bueno, Ulises, seguimos la clase que viene, traigan dudas. Lo volvemos a repasar la semana que viene, si tienen dudas en SPI, o a menos que tengan ahora alguna duda. Bueno, bárbaro. Nos vemos el jueves en Radioprotección. Bueno, Nos vemos. gracias. Igualmente.